clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Rey del cielo, estamos delante de su presencia, Rey. A través de Jesucristo hemos leído su palabra, Señor, y le rogamos en esta hora que usted pueda hablar a nuestras vidas, Señor, que pueda dirigirnos a través de tus Espíritu Santo. Señor, te ruego por cada uno de nosotros, Padre, para que en esta hora, Señor, tu Espíritu pueda, Señor amado, ayudarnos a escuchar, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Padre mío de la gloria, que habla nuestras vidas, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos conoce y sabe de qué tenemos nosotros necesidad, Rey del cielo. Muchas gracias te damos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, tomen su asiento. Entonces hemos leído esta historia y podemos decir, mis hermanos, que el ministerio del profeta Eliseo, en este ministerio nosotros podemos conocer mejor al Señor. Amén. Podemos ver, ¿cierto?, desde un juicio severo delante de los reyes, ¿cierto?, delante del pecado al pueblo, pero también podemos ver su misericordia, amén, otorgada no solamente a su pueblo, sino que también en general a los que se le acercaban, ¿cierto?, porque vimos que tuvo misericordia, ¿cierto?, con una persona que era un soldado que no era del pueblo de Israel, ¿cierto? Le sanó de su lepra y pudo ver él la gloria del Señor. También Eliseo, al igual que Dios, ¿cierto?, llama a su pueblo que deje la rebeldía de sus corazones y no adoren dioses falsos. Amén. Es lo que Dios quiere de nuestra vida, que podamos nosotros apartarnos del pecado con su ayuda y alabarlo solamente a Él. Amén. La historia que nosotros leímos sobre esta viuda nos recuerda a nosotros que en cualquier momento, mis hermanos, de nuestra vida puede cambiar todo de un momento a otro. Amén. Nada es seguro, nada es certero en nuestras vidas y las cosas cambian sin que nosotros nos demos cuenta. Amén. Porque también nos hace ver esto, que el servir al Señor, mis hermanos, no quiere decir que nosotros vamos a tener una vida siempre llena de felicidad y que no vamos a tener problemas. Amén. Van a haber cosas que en el momento van a ser insuperables para nosotros, pero cuando nosotros hoy miramos nuestras vidas, hace 10 años, hace 15 años, nos damos cuenta que pasamos problemas, ¿cierto? Que superamos problemas con la ayuda del Señor, que en ese momento pensamos que no lo podríamos hacer. Amén. Así trabaja el Señor con nosotros, dándonos a entender y dándonos a comprender lo bueno que nosotros logramos obtener de un problema que pasó hace mucho tiempo. Amén. El problema entonces era que esta viuda había empobrecido totalmente. Amén. Su marido había fallecido, dejándolo con una gran deuda, que aunque el autor del libro no nos dice el valor de esta deuda, era una deuda alta, porque no solamente le iban a quitar un hijo para ser siervo, sino que necesitaba los 2. Amén. Por lo tanto, no era una deuda que con solo un hijo se pudiera pagar. Amén. Entonces este acreedor, que era cruel, era brutal, quería llevarse a sus 2 hijos para hacerlos siervos. Amén. Entonces aquí tenemos nosotros, mis hermanos, un vivo reflejo de nuestra sociedad actual. Amén. Donde
mis hermanos, esta sociedad ha perdido los valores, ¿cierto?, que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Ya no se obedecen a los mandatos del Señor. Dios en la antigüedad incluso siempre mandó a que las viudas, que los huérfanos no podían ser oprimidos. Amén, eso estaba en su palabra, estaba escrito, era mandato del Señor. Pero en este tiempo, ¿cierto?, donde estamos, donde está la historia de esta viuda con Eliseo, y aún en la actualidad, esto, ¿cierto?, ha pasado mucho. Ya no hay valor por la palabra del Señor, poco hay de obediencia a las cosas buenas, sino que, como dice su palabra, a lo bueno se le llama malo y a lo malo hoy sí se le llama bueno. Amén. Algunas lecciones que nosotros podemos aprender de esta historia, mis hermanos, es que nosotros siempre debemos ser buenos siervos. Amén. Notó el detalle que decía, ¿cierto?, que a pesar de las circunstancias, Eliseo se destacaba positivamente como un hombre de Dios, mis hermanos, y aunque él se enfrentaba, era guiado por Dios y tenía una doble unción del Espíritu Santo de Elías, ¿cierto?, iba delante de reyes, pero también oía a estas personas menores, donde la escuchaba, ¿cierto?, y se ponía en su lugar y ayudaba, ¿cierto?, a su prójimo. Amén. Y mis hermanos, también podemos darnos cuenta que Dios siempre guarda a sus hijos. Amén. Eliseo nos recuerda a nuestro gran Señor, del cual, mis hermanos, el Salmo 147, en los versículos 4 y 5, nos dice que Él cuenta el número de las estrellas y todas a ellas las llama por su nombre. Grande es nuestro Señor, ¿cierto?, y de mucho poder. Pero en el versículo 3, mis hermanos, nos dice que este gran y potente Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros problemas nunca son algo que le estorban al Señor. Él siempre está con su oído dispuesto. Él siempre quiere, ¿cierto?, escucharnos. Este Dios que es creador de esas millones de estrellas que usted puede ver en el cielo, donde Él le tiene el nombre a cada una de ellas, ¿cierto?, también sana nuestra herida. También escucha nuestro problema. Amén. Y nosotros, mis hermanos, aunque en este tiempo esta viuda no podía ir directamente al Señor, sino que vino este profeta, nosotros, como hoy, ¿cierto?, lo hicimos, podemos venir directamente delante del Señor y presentarle a nuestro problema. Amén. Qué maravilloso es eso, mis hermanos, que como decía nuestra hermana Carolina, no tenemos que viajar kilómetros, no tenemos que ir a buscar una persona que tenga tiempo de escucharnos, sino que basta con en nuestro corazón disponerlo a Dios. A través de Jesucristo podemos ir delante de nuestro Dios y contarle nuestros problemas, mostrarle y decirle cuál es nuestra ansiedad, presentarla para que Él nos ayude. Amén. Otra de las enseñanzas que podemos ver en esta historia, mis hermanos, es que nosotros debemos tener un buen testimonio. Amén. Aunque la situación de esta pobre viuda, ¿cierto?, nos hace preguntarnos, ¿cierto?, desde cuánto a lo mejor murió su esposo, qué había pasado, por qué tenía deuda. Aunque la Biblia no nos muestra eso, ¿cierto?, frente a Eliseo, ¿cierto?, Él le dice: tu siervo ha muerto. Amén. Tu siervo que era temeroso de Dios. Amén. Entonces él tenía un buen testimonio. Amén. Tenía un buen testimonio, era temeroso de Dios. Y esto, mis hermanos, es un hecho. No es solo que una persona puede haber notado. ¿Quién conoce mejor al esposo que su esposa? Amén. Ante la esposa, el esposo no puede esconder nada. Amén. Por lo tanto, que ella ha dicho con sus palabras delante de Eliseo, el profeta, ¿cierto?, que tenía comunión con Dios, que era un siervo temeroso, era porque era así. Amén. Entonces, este marido fallecido tenía un buen temeroso, era siervo de Eliseo. Amén. Y podemos, ¿cierto?, que ver, y la pregunta es, las esposas de este lugar, ¿pueden decir lo mismo de su esposo? Amén. Ahí ya tenemos nosotros una enseñanza, ya tenemos algo para meditar en nuestros hogares acerca del testimonio que estamos dando en nuestro hogar. Amén. También, mis hermanos, en esta historia nosotros podemos ver la realidad del pecado. Amén. Algo que a nosotros como personas nos cuesta mucho ver, que nos cuesta mucho poder graficarla en nuestras vidas. Amén. Porque ¿cómo, mis hermanos, es posible que una persona que era siervo del Señor, que era
hijo de profeta, ¿cierto?, dejar a su familia con una carga tan pesada o una herencia negativa. Amén. ¿Cómo si vivía, ¿cierto?, y era temeroso de Dios, podía tener este problema? Nos muestra el Señor una vez más que nuestra vida no es sencilla, que nuestra vida no es fácil. Amén. Pues este esposo puede haber muerto por muchos motivos, por persecución, por un accidente, por enfermedad, ¿cierto? Pero mis hermanos, ¿tenía esta persona un corazón dividido? Amén. ¿No es eso incompatible que nosotros reine el temor de Dios y que al mismo tiempo dejemos esa herencia negativa? Para nosotros, ante estas preguntas, muchas veces nos chocan, pero no, es que no puede pasar. Pero es que ¿cómo va a ser un siervo temeroso y haber dejado a su familia en tan mala situación? ¿Serán compatibles la una con la otra? Amén. ¿Puede pertenecer la familia de Dios y vivir en engaño? Amén. ¿Es posible temer a Dios y ser adicto a pornografía, a adicciones? Amén. Puede ser conocido una persona como creyente, pero maltratar a su mujer, maltratar a sus hijos. Amén. Puede ser una persona responsable de una iglesia y abusar de su poder, abusar de menores, abusar de la gente. ¿Puede una persona confesar a Jesucristo y ser un ladrón? Son cosas que a nosotros nos cuesta comprender, son cosas que nos chocan, son cosas que decimos, no, estas cosas no pueden pasar. Amén. Y esta lista podríamos enumerarla y aumentarla con muchas otras cosas más. Amén. Y muchas veces nuestra respuesta ante estas preguntas es no, estas cosas no pueden pasar. Amén. Porque siempre creemos que una vez acercado a Cristo nosotros somos personas perfectas, somos personas transparentes, somos personas cambiadas totalmente, mis hermanos, pero la Biblia nos muestra que esto efectivamente sí es posible. Amén. Si pensamos en hombres, mis hermanos, como Abraham, amén, que era amigo de Dios, pero mintió diciendo que su esposa era su hermana. Si pensamos en Jacob, el padre donde nace el pueblo de Israel, pero que engañó a su hermano. Si pensamos, ¿cierto?, en Sansón, una persona que Dios le dio poder, que le dio fuerza, que dejó de lado, ¿cierto?, todo lo que Dios le había dado, pero aún así Dios lo usó y cumplió el propósito de destruir a aquellos que estaban contra el Señor. Amén. Si pensamos en David, amén, un rey que fue puesto por el Señor, amén, que dice que tiene el corazón de Dios, pero engañó, pero mató, adulteró. Amén. Pedro, mis hermanos, que su sombra sanaba a los enfermos, que con un discurso convirtió a 5.000, convirtió a 3.000, mis hermanos, pero negó a Jesucristo. Tuvo la valentía de andar por el mar, pero se hundió. Eso, mis hermanos, nos muestra la realidad del pecado. Y lamentablemente, mis hermanos, entre nosotros, en nuestra iglesia, las cosas no van mejor. Las cosas no son diferentes. Amén. No queremos, mis hermanos, aquí entristecernos con nuestro ejemplo, tratarnos de hipócritas, tratarnos de pecadores, tratarnos de mentirosos, no. Pero sí, mis hermanos, debemos reconocer que hay pecado en nuestras vidas, que nuestra carne nos lleva a pecar. Amén. Que es difícil, mis hermanos, vivir una vida con el Señor. Pero, mis hermanos, se puede hacer. Se puede hacer y no con nuestra fuerza. Y no con nuestras capacidades, sino, mis hermanos, con el Señor. Amén. Solo con el Señor, solo con la gracia de Dios podemos nosotros librarnos de estas cosas y vivir una vida que encaje con lo que Dios quiere por nosotros. Pero ¿qué nos dice el Señor? El que cree estar firme, mire que no caiga. Que debemos nosotros correr en esta carrera hasta el final, mis hermanos. La carrera no va a terminar una vuelta antes, no va a terminar 1 kilómetro antes de que venga el Señor. Dice que si aunque el justo en el último momento pecare, se perderá. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice el Señor por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos de guardar su palabra. Amén. Y mis hermanos, también podemos ver en esta historia que casi siempre, mis hermanos, la mayoría del tiempo, cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas en los matrimonios, siempre son los hijos los que más sufren.
siempre, siempre son los hijos que sufren las consecuencias de un divorcio, las consecuencias de una pelea, las consecuencias, mis hermanos, de la falta de dinero, las consecuencias de las deudas. Son nuestros hijos los que más sufren por los pecados, ¿cierto?, que cometen los padres. Son casi siempre ellos los que tienen que vivir con las consecuencias, amén, no con el pecado, pero sí con las consecuencias de las malas decisiones, del pecado de sus padres, amén. El creador de nuestra historia echa mano de los hijos para hacer de ellos esclavos después de la muerte de su padre endeudado, amén. Una triste realidad también de estos creadores que no hacían ni cumplían la palabra del Señor, pero tampoco solamente era pecado de ellos, sino la consecuencia del pecado de sus padres, amén. Lo otro que podemos nosotros aquí tomar de esta historia y preguntarnos cuál es la herencia que nosotros dejamos. Algo que a lo mejor inquietante para muchos, porque muchos quieren dejar riqueza, muchos quieren dejar plata, muchos quieren dejar muchas cosas, pero qué importante, mis hermanos, es el testimonio que nosotros dejamos. Aunque este personaje que nosotros leímos dejó deuda, ¿cierto?, hubo una mala herencia, pero también dejó un gran ejemplo. Fue siervo del Señor. Aunque las circunstancias fueron malas, aunque tuvo problemas, aunque tuvo dificultades, no se dejó guiar por ellos. Amén. No logró solucionarnos, lamentablemente, no logró solucionar los problemas, pero dice que era temeroso de Dios. Amén. Y eso es importante como ejemplo que dejan. Amén. Entonces nos podemos preguntar, en mi vida, mi ejemplo como padre, ¿es un estímulo para nuestros hijos, para que ellos también deseen llevar una vida de entrega al Señor Jesucristo? Y este es un gran problema de la iglesia, donde mucha de nuestra juventud se aparta del Señor, donde muchos, ¿cierto?, de los hijos de cristianos se apartan, se van, amén, y esto es muchas veces por el mismo ejemplo que nosotros les damos, amén, por el ejemplo que da la iglesia a estas personas que están creciendo, que están en una edad débil, que están en una edad donde muchas de las cosas que a lo mejor para nosotros son malas, sí, son malas, pero para ellos son más terribles que para nosotros por la edad en la que ellos viven, amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que ponernos en el lugar, después de, si fallecemos, ¿cierto?, podrán recordarnos a nosotros como padre, amén, que primero buscó el reino del Señor, como dice la palabra, que cuya fuerza fue el gozo del Señor y que contagiaba a los demás de este gozo, amén. ¿O acaso soy un ejemplo desalentador para mi hijo y una carga de por vida por mi legalismo, mi mal humor, mi manía de criticar por ser de poco crédito, avaro y egoísta? Es ahí donde nosotros tenemos que pensar, meditar, mis hermanos. El profeta nos manda, detengámonos en los caminos, miremos el ejemplo que estamos dando, miremos cómo estamos hablando en nuestro hogar, las cosas que estamos haciendo. ¿Son de ejemplo para nuestros hijos o no son ejemplo para ellos, para que después sigan, ¿cierto? Muchas veces como padres queremos que ellos sigan en el Evangelio, que ellos busquen del Señor, que no se aparten, que no se vayan, pero ¿cuál es el ejemplo que nosotros les damos? Amén. Eso también es algo importancia. Y otro, mis hermanos, de las cosas que nosotros podemos ver en esta historia es la importancia del rol de los padres. Amén. Los hijos, mis hermanos, necesitan al padre como el árbol necesita un tronco. Son cosas que no se pueden separar. Amén. Dios a nosotros como padres nos manda a instruir a nuestros hijos. Amén. A mis hermanos, usted mire, hay hombres fuertes, grandes, que de edad avanzada, 50, 70, 80 años, que aún con sus padres muertos lamentan el ejemplo que les dieron. Lamentan el no haberlos guiado como debieran hacer. Muchas veces nos cuestionamos cómo fueron nuestros padres, lo que hicieron, cómo se comportaron, lo que no hicieron, y nos duele y sufrimos. Pero mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso mismo? ¿Estamos haciendo de la misma manera? Muchas veces el haber tenido malas experiencias con nuestros padres nos hace actuar con nuestros hijos de una manera liberal, permitiéndoles que ellos hagan lo que quieren, y eso tampoco es bueno. El Señor nos dice y nos pide que vivamos una vida de equilibrio, amén, instruyendo al niño en su camino, instruyendo a la familia, amén, siendo ejemplo, amén. También nos manda que podamos hacerlo con amor, pero mis hermanos, hay muchas marcas en la mayoría de los adultos que hoy están en la iglesia que fueron provocadas por lo que hicieron sus padres o por lo que no hicieron sus padres, amén. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder
tomar esto tan importante que Dios puso en nuestras manos como la familia, de buena manera, cumpliendo, ¿cierto?, los roles que son necesarios. Amén. También nos habla acerca de la honra de los hijos a sus padres. Amén. La honra de los hijos son sus padres, dice Proverbios 17:6. Esto pudo escribirlo Salomón porque su padre David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que lo animaba, mis hermanos, con consejo y palabras conmovedoras a servir a Dios con corazón perfecto y ánimo voluntario. Amén. David tenía un sueño. Quería crear un templo. Dios le dijo que no podía hacerlo, entonces tuvo que invitar a su hijo, tuvo que enseñarle, tuvo que animarle para que él lo hiciera. Pero no fueron solamente palabras, pero no fue solamente ánimo. Él le dejó todo, mis hermanos, todo: material, tesoro, plata, dinero, paz en la ciudad para que él pudiera construir el templo. Ahí está la diferencia de nosotros como padres. No basta con palabras, no basta con la intención, no basta con lo que queramos hacer, sino con el ejemplo, con los hechos, para que ellos puedan replicar un buen modelo que son los padres hacia los hijos. Amén. Que Dios nos conceda a nosotros como padres, aunque una labor difícil, ¿cierto?, que podamos, ¿cierto?, ver y tomar esta importante labor, esta importante misión que Dios nos ha dado para poder, ¿cierto?, formar hijos, ¿cierto?, que deseen marcar una diferencia y que puedan ser formados positivamente, y no solamente ellos sean formados en el bienestar para la sociedad, sino que también para la obra del Señor, con un carácter, ¿cierto?, que pueda servir al Señor en oración, en ayuno, ¿cierto?, que pueda servir al Señor con sus dineros. Yo siempre digo a mi esposo, ¿cuánto la iglesia antigua oró? ¿Cuánto oramos para que tuviéramos personas con un futuro mejor, que pudieran optar a trabajos mejores, que pudieran optar a estudios, para que pudieran sustentar la obra del Señor? Pero la diferencia de la iglesia de antes a la de hoy no es mucha. No es mucha la diferencia en cuanto a la iglesia económicamente. Pasamos por tiempos buenos, pasamos donde estamos bien, pero hay momentos donde ni siquiera podemos ayudar a los que son necesitados. Y para eso, ¿cierto?, debemos estar nosotros. ¿Quién sustenta la iglesia? Nosotros, cada uno de nosotros son las que nos sustentamos. Amén. Entonces, mis hermanos, volviendo a este problema que tenía esta viuda, volviendo a lo que a ella le acontecía, amén, él va donde Eliseo, ¿cierto?, le cuenta su problema, como lo hicimos nosotros. ¿Se dio cuenta al principio? La hermana nos pidió que le presentáramos nuestro problema al Señor, que le presentáramos nuestra dificultad. ¿Sabe qué hizo el profeta? Le dice, ¿qué quieres que haga yo? Mis hermanos, Eliseo estaba consciente de que él como persona no tenía manera de ayudarla. No podía decirle, tome, aquí tiene el dinero, pague su deuda. No podía decir, venga, ponga a sus hijos acá y yo se los cuido para que no se los lleven. No tenía cómo ayudarla, mis hermanos. Y lo mismo pasa hoy en día. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. A usted presentó su problema, pero yo no le puedo decir soluciónelo así. Aquí tiene un remedio milagroso. No, tome, aquí tiene el dinero. Lo único que podemos presentarle es a Jesucristo. A Jesucristo, mis hermanos. Y Él es el que puede sanar su enfermedad, cambiar su problema, ayudarlos en su situación y solucionar aquel problema que usted tiene, mis hermanos. Amén. Entonces Eliseo le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Amén. No le preguntó qué te falta. No le preguntó qué necesitas. Él le preguntó, ¿qué es lo que tienes? Amén. Y es lo que Dios nos pregunta a nosotros. Ya presentamos nuestro problema, ¿cierto? Lo presentamos delante del Señor. Pero ¿qué tenemos para darle a Dios? Hoy el Señor nos pregunta, ¿qué tienes para darme? Amén. A lo mejor no tenemos perfección para darle porque no somos perfectos. Amén. Ni siquiera, mis hermanos, lo que nosotros somos le sirve al Señor, porque así, tal cual nosotros somos, a Dios no le agradamos. Amén. A través de Cristo podemos llegar a Dios, pero así tal cual nosotros no le agradamos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos para darle al Señor? ¿Qué tenemos? Amén. Para ofrecerle, para que Dios comience a trabajar. Amén.
Y Dios, mis hermanos, no solo nos pregunta a nosotros, también le preguntó a Moisés cuando era pastor: ¿qué tienes tú en tus manos? Una vara, ¿cierto? Tenía Moisés, y con ella hizo maravillas, hizo milagros, hizo señales, amén. Cuando el Señor tenían una gran multitud y tenían hambre y no tenían cómo alimentarnos, amén, ¿qué hizo el Señor? Le preguntó a sus discípulos: ¿pero qué tienen? ¿Qué tenían? 5 panes, 2 peces. Con eso tan mínimo alimentó, mis hermanos, multitudes de manera inimaginable, amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué les dijo la viuda? Solamente tenía una vasija de aceite, era lo que ella tenía en ese momento, amén. Y nosotros, ¿qué tenemos para darle al Señor? ¿Tenemos fuerza? ¿Tenemos ánimo? ¿Tenemos ganas? ¿Tenemos heridas? ¿Tenemos fe? A lo mejor confianza, tenemos gratitud. ¿Qué es lo que Dios puede usar en su vida? Amén. La viuda, ¿cierto? Lamentablemente solo tenía esta vasija con aceite, pero, mis hermanos, fue lo suficiente para hacer una bendición para muchos, para la gloria del Señor. Ese poquito que ella tenía, esa única vasija de aceite, cambió su vida, salvó a sus hijos y le dio una manera de vivir. ¿Y qué tenemos nosotros? Aunque sean heridas, mis hermanos, Dios las sana. Y esos son sus testimonios, y con eso Dios comienza a trabajar. Si usted es un hombre de fuerza, si usted es un hombre de ánimo, eso Dios lo va a usar. Lo va a usar para su gloria, lo va a usar para su obra. Y así va a comenzar el trabajo de Dios en su vida. Amén. Muchas veces hay personas que tienen mucha gratitud, son muy agradecidas, y Dios esa gratitud la usa. ¿En cuánto Dios ha hecho milagros? ¿En cuánto Dios ha hecho grandes milagros? Eso es lo que Dios usa para trabajar en su vida, amén. Cuando usted ya no quiere nada, cuando usted ya no tiene fuerza, cuando usted ya no tiene energía, cuando usted mira y todo es malo, nada la puede animar, Dios eso, milagro que un día hizo en su vida, lo usa para que usted recuerde el poder del Señor, para que usted pueda recordar que para Dios no hay nada imposible, mis hermanos, amén. Cada uno de nosotros, mis hermanos, también es una vasija. También es un vaso, es una morada, es templo del Espíritu Santo, como se nos enseñaba también el domingo. Amén. Y Dios es el que nos ha dado una opción. Es Dios el que nos da el aceite, mis hermanos, y con ello nos ayuda a equiparnos para el servicio del Señor. Amén. El hecho de que tengamos la edad que tenemos, de que a lo mejor hemos desperdiciado tiempo, a lo mejor no todos tenemos grandes estudios académicos, a lo mejor nos falta dinero. Amén, a lo mejor no son demasiado jóvenes, uno tiene mucha edad, ¿cierto? A lo mejor, pero ninguno, mis hermanos, de todo esto es razón para dejar de poner, ¿cierto?, nosotros al servicio del Señor. Nos pueden faltar muchas cosas, pero nos tenemos nosotros para disponernos y trabajar para el Señor. Amén. El requerir vasija, el ir donde estaban, ¿cierto?, sus vecinos y pedirles vasija, no fue cosa fácil para la viuda. No fue fácil, porque ella a lo mejor podía haberse preguntado: Señor, ¿pero para qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué voy a hacer con tantas vasijas? ¿Cierto? Pero, mis hermanos, ella fue con fe, después se encerró con sus hijos y empezó a derramar ese aceite en cada vasija, mis hermanos. Para Dios no hay límite. Para Dios no hay límite. Su herida no son límites, su poca fuerza no son límites. Ni incluso, mis hermanos, nuestro pecado no es límite para el Señor, porque Él es que perdona el pecado. Nuestras faltas, mis hermanos, de alegría, nuestros problemas familiares, nuestra falta de dinero no son problemas para el Señor. No son problemas, porque Dios transforma, porque tenemos, mis hermanos, un Dios que cambia situaciones. Inclusive muchas veces el vacío que está en nuestro corazón, esa raíz de amargura, no es, mis hermanos, impedimento para el Señor. No es, mis hermanos, aunque no tengamos ganas, aunque no veamos a Cristo, aunque no veamos el horizonte, eso no es límite para el Señor, porque nuestro Señor es grande, porque nuestro Señor, mis hermanos, es poderoso. ¿Sabe cuál fue el límite? Que ya no quedaba más vacío. Y ese límite lo puso Dios. Lo puso esa mujer.
cuando ya no le quedó más vasija, dejó de cesar el aceite. ¿Sabe que, mis hermanos, nosotros somos vasijas? Y para ser llenadas, Dios requiere que estemos vacíos. Y ese es el problema. Nuestras vasijas no están vacías. Están llenas de cosas que no le agradan al Señor. Están llenos de pecado. Están llenos, mis hermanos, de cosas que nos distraen, porque nuestra mirada está puesta en nuestra herida. Nuestra mirada está puesta en nuestra falta de dinero. Nuestra mirada está puesta en el dolor. Por lo tanto, nuestras vasijas se llenan de cosas que agradan o que hacen doler, pero resaltan nuestra carne. Nosotros necesitamos despojarnos de todo eso. Necesitamos, como decía nuestra hermana al principio, presentar nuestro problema al Señor, pero dejárselo al Señor. Él dice que lleva nuestras cargas, Él lleva nuestras dolencias, Él lleva nuestras heridas. Nosotros presentémoslos delante del Señor, porque estamos delante de un Dios que no tiene límites, mis hermanos. Y donde este aceite no cesa, hasta que usted dice basta. Mis hermanos, pero si usted quiere que este aceite fluya en su vida, déjese llenar por el Señor. Y no llene esa vasija de cosas malas, de cosas insignificantes. ¿Sabe qué? A veces pensamos que pasar horas en una televisión, horas en un celular, viendo cosas que son malas, ya, si no importa, ¿qué nos va a pasar? Pero ¿sabe qué alimenta eso? Su carne. Alimenta su ego. Incluso, aunque usted no lo crea, alimenta sus heridas, alimenta su dolor. ¿Usted cree que es fácil ver en la tele personas que tengan todo, que muestren una vida ideal, que muestren familias que son unidas, que tienen todo lo que ellos quieran? ¿No aumenta eso su dolor? ¿Por qué ellos lo tienen y yo no lo tengo? Si soy hija del Señor. Eso, mis hermanos, alimenta la carne. Eso, mis hermanos, alimenta la herida. Cuando usted ve familias reunidas, familias que se aman, y usted se pregunta, ¿por qué no está mi madre? ¿Por qué no estoy con mi padre? Eso alimenta el dolor. ¿Y qué quiere el enemigo? Que usted viva pensando en su dolor, que usted viva pensando en lo que no tiene, para que no vea lo que sí tiene. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros alimentamos la carne, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? La carne con el espíritu se contradicen. No hay comunión entre ellos. Entonces, ¿qué estamos alimentando nosotros? ¿Alimentamos nuestra carne o alimentamos el espíritu? Cuando nosotros alimentamos nuestra carne, ¿sabes lo primero que pasa? Dejamos de escuchar la voz del Señor. Esa voz del Espíritu Santo que mora en nosotros, la dejamos de escuchar. Y ya no basta después con dejar de escuchar la voz, sino que nos miramos, mis hermanos, el camino trazado por el Espíritu Santo para nosotros. Y ahí, cuando nos apartamos del propósito, cuando nos apartamos de Dios, y llegamos, mis hermanos, a un estado más miserable del que teníamos. Porque ya no solamente vemos que nos apartamos del Señor, sino que duele, mis hermanos, darse cuenta que teniéndolo todo, no valoramos lo que el Señor nos dio. Pero eso lo miramos cuando ya lo hemos apartado, cuando ya no lo tenemos, cuando ya se ha ido. Nosotros vemos lo maravilloso que teníamos y lo que no valoramos. Pero, mis hermanos, el aceite está. El aceite nos acaba, mis hermanos. ¿Sabe por qué? No porque seamos nosotros, sino porque hubo uno que pagó el precio, porque hubo uno que dio su vida para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y esa gracia, dice la palabra, que se renueva día a día para con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, está el problema. Presentamos el problema del Señor, pero el Señor nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Lo que tú tengas yo voy a usar. Lo que tú tengas en esta hora, lo que tú me quieras dar, yo lo voy a usar y lo voy a transformar para que tú puedas vivir. ¿Sabe qué hay en su vida? Algo inmerecido. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros está ahí. Aunque no lo escuchemos, aunque no lo veamos, está ahí. Pero depende de nosotros, mis hermanos, si queremos volver a escuchar su voz. Depende de nosotros si queremos ser llenos de nuevo de esa presencia gloriosa. Depende de nosotros si queremos, mis hermanos, dejarnos guiar por este Espíritu Santo para que nos lleve de nuevo a Jesucristo. Amén. Así que mis hermanos, que el Señor nos ayude
Y no limitemos al Señor por nuestras faltas de fe. No limitemos, mi Señor, no limitemos, mis hermanos, al Señor por no creer, por no saber, mis hermanos. ¿Sabe qué? La oración es importante, sí. El estudio de la palabra es importante, sí. Pero esas cosas, mis hermanos, no superan su obediencia. Hermano, usted puede ser una persona conocedora de la Biblia de tapa a tapa. Pero si usted y yo no somos obedientes al Señor, de nada le sirve tanta información. Usted, mis hermanos, puede arrodillarse a orar todos los días, pero si hace oraciones repetitivas, si hace oraciones sin el corazón, si hace oraciones sin someterse al Señor, sin rendirse al Señor, no son oraciones eficaces. ¿Sabe qué dijo el publicano? Soy pecador. Soy pecador. Fue lo único que dijo. Y es lo que a nosotros nos falta reconocer. Somos pecadores. Somos pecadores y necesitamos, ¿cierto?, aquel que salvó nuestras vidas. Necesitamos aquel que nos redime. Y hemos dejado tanto de lado al Señor. Le hemos buscado ayuda en todas partes. Hemos recurrido, mis hermanos, a todos lados. Incluso donde no quisimos ir, ahí fuimos. Pero ¿cuándo vamos a las plantas del Señor? ¿Cuándo nos vamos a presentar como una vasija vacía delante del Señor para que Él, mis hermanos, nos pueda llenar de su aceite? Amén. Aquí está el Señor. Él, mis hermanos, es el único que tiene poder, no solo para perdonar, no solo para sanar. Lo más importante, mis hermanos, es que Él tiene poder para redimirnos, para perdonarnos, mis hermanos, y levantarnos para hacer de nosotros lo que Él quiere. Amén. La obra la hace el Señor. La obra, mis hermanos, la sigue el Señor y la termina el Señor. Nosotros, mis hermanos, no podemos hacer nada más que esto, presentar la palabra. Amén. Presentar la palabra para que sea, cierto, la que pueda alimentar nuestro espíritu y a través de ese espíritu despertado, ferviente, que adora al Señor, pueda escuchar y reconocer la voz del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es la palabra del Señor. Que nosotros podamos, cierto, disponernos como esas vasijas vacías, reconocer delante del Señor, porque es la única manera de ser llenados. Amén. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar. Dios bendiga a nuestra hermana Beatriz para que nos guíe en esta oración y le podamos dar gracias al Señor por esta palabra.